Muy buenos días, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Rodrigo Bolaños, quien es propietario de la empresa Fumihogar y Jardín, especialista en todo tipo de plagas y otras cosas, porque hoy vamos a conversar sobre plagas en madera que son muy recurrentes acá en el Cantón de Grecia, en toda la zona de Occidente y prácticamente en todo el país. Rodrigo, háblenos un poco sobre los tipos de plagas y cómo está afectando las diferentes maderas acá en el Cantón de Grecia. Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Igual, gracias de nuevo por tomarnos en cuenta, por darnos la oportunidad de participar acá en tu página. Bueno, sí, para empezar un poquito a hablar, pues estamos acostumbrados a todo lo que tenga que ver con madera, todo lo que tenga que ver daños en madera, cuando hablamos de insectos, a llamarle comején. Comején realmente es un nombre como popular, por decirlo así, común. Y cualquier cosa que veamos, cualquier huequito, cualquier bichito que ande caminando por madera o cualquier daño o esa famosa basurita que muchas veces en esto la gente al mismo acerrín que producen los animalitos estos le dicen el comején. Pero bueno, realmente podemos encontrar mucho tipo de plagas de maderas. Pues los más comunes son las famosas termitas, que realmente ese es el nombre técnico, y dentro de las termitas, por lo menos acá en nuestro país, las más comunes son la termita subterránea y la termita de madera seca. Por ahí también hay otros tipos de plagas que podemos encontrar más que todo en zonas más húmedas o en zonas donde hay más madera o en zonas, dependiendo, también bosque seco como Guanacaste, un poquito el Pacífico Central y demás, que son las famosas hormigas carpinteras que inclusive se pueden ver en la zona de Atenas, o también lo que llaman la cárcoma, que la cárcoma es un tipo como de abejoncito, como de escarabajo muy pequeño, que también se mete en la madera muchas veces. Hay algunas diferencias que podemos encontrar. Normalmente la hormiga carpintera, que tampoco es muy común, se va a ver como una hormiga normal. Van a haber caminitos de hormigas por las paredes, ellas van a empezar a hacer sus nidos en la madera y van a empezar a dañarla. La cárcoma es un poquito diferente. Ellos hacen unos huequitos muy redondos, una forma muy definida, por decirlo así, y ahí hacen sus nidos y ponen sus huevecillos en esos huequitos o en esos orificios, y ahí es donde empieza el daño, con la ventaja de que esta plaga como que se anida en ciertos tipos de madera nada más, no es tan común y no es tan rápida de actuar como las termitas. Ahora sí, hablemos de lo que realmente nos interesa, que son las termitas. Las termitas eso sea como un acerrí o como... Sí, unas pelotitas. Realmente las pelotitas esas, que son unas pelotitas muy fáciles de ver, que son muy redonditas, eso realmente son los desechos de ellas, por decirlo así, las heces. Aunque realmente la termita en general, ellas no consumen la madera en sí, sino que ellas lo que hacen es llevársela en su cuerpo al nido o a donde estén la colonia en general, para producir un alimento para las crías, más que todo. Las obreras, que son las que andan en la madera normalmente, pues no es que no consuman nada, pero ellas prácticamente el trabajo de ellas es ir rompiendo la madera, procesándola en su cuerpo y llevándola. Normalmente ellas van botando lo que no van necesitando de eso que van produciendo. Entonces vamos con las diferencias. Les dije, termita de madera seca y termita subterránea. La termita subterránea es la famosa termita que hace como unos caminillos que llamamos como de tierra en las paredes o en los hilos rasos o en los árboles, y hacen unos nidos muy grandes como panales. Parecen panales de avispas o de abejas, pero mucho más redondos y mucho más oscuros. Entonces esos panales los hacen ellas también a través de la madera que van dañando. Normalmente los panales, lo más común es verlos en árboles, aunque también se pueden ver en estructuras, se pueden ver en silurrazos, y esos panales es donde está la colonia principal, la reina, que es como la jefa de la colonia, que es la única que se reproduce, y las obreras, las crías, los machos, que son los que van a producir una descendencia con la reina, que la reina misma es la que los elige, y ellos hacen el nido ahí. Estas termitas se llaman subterráneas, ¿por qué? Porque viajan por la tierra. Pueden profundizar hasta 30, 40 centímetros en una zona de tierra y pueden viajar muchos metros. De un panal, en un árbol, podemos encontrar daños de esa misma colonia 300, 400, 500 metros, inclusive hasta 1 kilómetro después. Entonces, por ejemplo, en lugares como Guanacaste, que es muy común ese tipo de termitas, aunque tengamos una casa muy aislada en una finca,
ellas van a viajar por el suelo, van a entrar, por eso es que se ven esos caminitos que vienen desde el suelo hacia las paredes, y ellas van a buscar la madera. Entonces eso es lo que produce la termita de subterránea. Y la termita de madera seca son las termitas que van a llegar a la madera de nuestra casa, de nuestros muebles, o cualquier tipo de madera que tengamos, madera ojalá que ya esté seca, como lo dice la palabra, y ellas mismas hacen el nido en la madera, en las tablas, o en los muebles, o en los closets, cualquier lugar donde haya madera, y no necesariamente madera, puede ser melamina, puede ser fibran, cosas que vengan, o láminas de estas que vienen ahora prensadas, todo eso, cualquier cosa que tenga celulosa. La termita lo que procesa es la celulosa, inclusive el papel, periódicos, libros. Cuando no tienen mucho acceso a madera, pues utilizan el papel, aunque para ellas no les gusta mucho porque realmente no les produce tanta materia prima para producir alimento el papel, porque ya es una celulosa muy tratada. Entonces, ¿qué pasa con la termita de madera seca? Que esa es normalmente la que llamamos comején, o la que la gente llama comején. Encontramos, exactamente. Pues las dos son muy comunes, ¿verdad? Pero por más aquí es más fácil. Es más fácil verla porque ellas hacen, como les decía, vienen las adultas, ponen el huevo en la madera, y lo que empieza a dañar en la madera son los gusanitos, o los bebés, o los hijos de esas termitas. En el caso de la otra, de la subterránea, las obreras que andan caminando por esos caminitos. ¿Y por qué usan esos caminitos o esos túneles? Porque al ser ellas subterráneas y necesitar protección, como en los famosos nidos que decíamos anteriormente, o en los famosos panales, o como quieran llamarle, sus casas, ellas necesitan protección de la luz. ¿Por qué? Porque son afectadas por el calor y por la luz del sol. Realmente son ciegas, entonces ellas andan ahí por eso, y ese túnel lo que hacen es protegerlas del sol. Entonces cuando los quitamos, ellas se vuelven como locas y se pierden, y digamos que es una manera pequeñita de control, quitarles el caminillo, porque así ya se pierden y dejan de hacer el daño, pero rapidito usted en 2 o 3 días van a ver de nuevo el caminillo formándose. Entonces por ahí andan las diferencias. ¿Y cómo se reproducen? Estamos acostumbrados, no sé si tenemos claro el término de las famosas abuelitas que decimos nosotros en inicio de lluvias. Tienen alas. Como las hormiguitas esas Hoy aladas. vimos muchas ahí en el sector sur. Entonces, para explicarles un poco, para que ahora que estamos con el tema de hormigas y demás, tanto las termitas, o comején en este caso, para hablar del término, para que la gente se identifique un poquito más, tanto las termitas como la mayoría de especies de hormigas tienen una etapa de voladora, alada, que llamamos nosotros técnicamente. Entonces, esa etapa alada, cuando salen volando, que normalmente pasa cuando estamos en época de lluvias, como inicio de lluvia, entonces normalmente cuando vemos en mayo las lluvias, están los famosos abejones de mayo, que también se reproducen en ese momento, como también las abuelitas. Y las abuelitas, ¿qué pueden ser? Termitas de madera seca, termitas subterráneas, pueden ser cualquier tipo de hormigas, hasta son popas. No sé si han visto unos sonpopones grandes que tienen alas a veces. ¿Sí? Esos son hormigas o termitas en reproducción. Y el término técnico de ese momento se llama el vuelo supremo, que es cuando los machos y las hembras se producen alas en su cuerpo, o sacan alas, que son los especializados para reproducirse, hacen su baile, su vuelo supremo, hacen su reproducción, los machos se mueren y las hembras normalmente quedan como las que lograron reproducirse, quedan vivas, y ellas son las que van a botar las alas, van a ir a buscar dónde hacer su nido y van a producir una nueva colonia de termitas, de hormigas o de cualquier especie que realice este tipo de cosas. Entonces, cuando veamos las abuelitas, ahora es muy común en esta época. Y llegan mucho las luces. Entonces en las noches vemos ese montón de animalitos o de insectos volando en las luces. Normalmente son ellas haciendo el famoso vuelo supremo, porque las atraen los mercurios de la calle, en las luces de las casas, y digamos, estas lo hacen termitas, y la mayoría de especies de hormigas lo hacen 1 o 2 veces al año, tal vez, como después de cierto veranillo o cosas así, pero casi siempre lo hacen 1 vez al año. En el caso, como para meter un poquito ahí una cuña de la famosa hormiga loca, en el caso de la hormiga loca, lamentablemente tiene un proceso de reproducción más eficiente o más agresivo, y las podemos ver hasta 5 o 6 veces al año reproduciéndose, que también las hormigas locas hacen eso, se reproducen por el vuelo supremo, y las vemos volando ahí finas, y nosotros nos han llamado, es que tenemos un montón de hormigas locas. Pues hay que alarmarse porque están en reproducción, pero eso no se puede hacer nada. Lo más que recomiendo yo es aplicar algún producto encima de esas para que no logren cumplir su ciclo,
y esperar. Algunos de los productos domésticos que usamos normalmente en casa, seguros para la familia, ¿verdad? Ahora, Rodrigo, ¿cuál es el paso que sigue para, digamos, para exterminar las termitas? Ok, para volver ya al tema de termitas, y no meter mucho tema de hormigas. Ajá. El tema de termitas, bueno, eso es un poco, tiene su manera, ¿verdad? Normalmente en los lugares donde venden madera nos dicen que la madera viene curada, inclusive las famosas maderas que vienen de Chile, de Canadá y demás, dice que vienen curadas, pero vieras que es un poco complicado saber si vienen o no vienen curadas, porque a veces el término curada no necesariamente es para que proteja contra insectos, puede ser que esté protegiendo contra hongos, puede ser que esté protegiendo contra bacterias, o simple y sencillamente viene curada de una manera que la protege contra las inclemencias del tiempo. Simple y sencillamente es eso. No necesariamente una madera curada quiere decir que no le va a atacar la termita. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Nosotros, cuando vamos a hacer algo con madera, tenemos que asegurarnos realmente hacer un tratamiento sobre esa madera. Y la única manera de tratar para termitas preventivamente es aplicando productos insecticidas para control de termitas, que sean productos especialmente diseñados para eso y que puedan ser absorbidos por la madera. Si la madera no los absorbe, prácticamente no hacemos nada. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos un problema en un cielo raso, en un mueble y demás? Se puede llegar a aplicar un producto directamente a la madera, pero como la mayoría de maderas que tenemos en nuestras casas están barnizadas, están curadas, están selladas, la absorción de producto va a ser muy pequeña. Entonces ahí es donde tenemos que buscar o los puntos donde hay absorción, que son como las pegas entre la madera, o los puntos en cielo raso. Normalmente cielo raso los tratan nada más o los barnizan del lado visible, del lado interno no lo hacen, o las cerchas. Correcto. Las cerchas o las... Entonces a veces nos encontramos una casa donde llegamos y prácticamente lo que hay es el barniz nada más, es un cascarón esa cuestión. Entonces uno lo toca con la mano o con un palo o lo que sea y eso es un hueco completo ya. Entonces la gente ya se alarma. Entonces ahí el tratamiento se puede hacer. Ya cuando la cuestión es tan fuerte como para aquella madera que ya esté hecha un cascarón, pues ni modo, hay que cambiar esas piezas y hacer un tratamiento en el resto de la madera. Pero también hay barreras de otro tipo, se pueden hacer barreras perimetrales para lo que es termita de subterránea. Alrededor de la casa se hace la aplicación de algún tipo de producto, que hay muchas maneras de hacerlo, con aspersión, hay productos granulados, hay productos también que se pueden aplicar haciendo como un tipo de zanja alrededor de la casa. Hay varias cosas que se pueden hacer para proteger de que la termita no vaya a ingresar a nuestro hogar cuando tenemos realmente incidencia de termita subterránea. Cuando es de la otra termita de madera seca, el único tratamiento que existe es sobre la madera y la madera que ojalá pueda tener absorción. Aún así, cuando hacen una aplicación de productos, depende del tipo de máquina que usted utilice, depende del tipo de productos que utilice, pues hay cierta absorción en maderas. Nosotros hemos tenido mucha experiencia, muy buena experiencia en cielo rasos donde prácticamente el ingreso es imposible y logramos curarlas. Y también a veces cometemos el error de que metemos algún tipo de madera que no era la original de la casa, o las famosas orillitas hasta los cuartos redondos que ponemos entre la pared y el cielo raso. Esas son maderas un poquito de más mala calidad o más suaves, entonces a veces el problema está muy focalizado en ciertos puntos. Entonces la gente también se siente tranquila porque lo que está contaminado es muy poco. Un rodapié por ahí que pusieron de alguna madera que no venía curada, o de madera de muy mala calidad, porque hay maderas que son muy duras, las famosas maderas fuertes, tipo almendro, tipo cogolo, estas maderas que lamentablemente tampoco podemos promocionar que las hagan porque vamos a promover deforestación. Lo ideal es que nosotros compremos maderas que vengan de plantación y que podamos curarlas. Entonces hay algunos tipos de maderas que se pueden utilizar, pero lo principal es que si nos gusta la madera, que nos aseguremos contratar a alguien que nos haga el tratamiento de esa madera antes del sellado, antes del barnizado, antes de la instalación, y realmente no es tan costoso. ¿Y cuánto vale más o menos el proceso de esos? Y va a depender mucho de hablar de precios específicos, no, pero digamos es menos el costo de hacer un tratamiento de esos que después hacer un tratamiento y cambiar láminas, de apagajuegos, cambiar láminas. Digamos, en casas un poco más antiguas es un poco más sencillo, porque yo me he topado que a veces los problemas son en alguna pieza que cambiaron, la madera que pusieron anteriormente, que nuestros abuelos sacaban del bosque y que lamentablemente promovieron la deforestación, pero no vamos a ponernos en esos temas ahora. Pero normalmente en cerchas viejas o cerchas de ciertas maderas pues casi nunca hay problema, y la ventaja de casas que tengan también cerchas de madera es que esas maderas de estructura no las curan, tampoco no las sellan, no las barnizan,
Entonces hay una muy buena absorción y una muy buena protección. Lo digo, número de teléfono por si alguna persona quiere contactarlo y tiene este tipo de problemas. Claro, claro, con mucho gusto. Como siempre, nos pueden llamar al 2444-0042 o al 8313-0000, que es WhatsApp y es llamada también.